Uno de los mayores cambios demográficos y migratorios en la historia de los Estados Unidos está ocurriendo en este preciso instante frente a nuestros ojos, y casi nadie en los medios tradicionales te está diciendo la verdad sobre hacia dónde fluye realmente el dinero. Durante los últimos 3 años te vendieron una mentira. Te dijeron que el Sun Belt, el famoso cinturón del sol, era el refugio definitivo. Te dijeron que comprar en Florida, en Texas o en Arizona era una apuesta 100% segura, un boleto dorado inagotable hacia la riqueza inmobiliaria. Pero la marea acaba de retroceder bruscamente y ha dejado al descubierto un desastre inminente para muchos inversores y compradores que entraron en la cima del mercado. Bank of America acaba de soltar una bomba absoluta en el mercado, un informe confidencial y explosivo sobre la migración, basado en los movimientos financieros de cuentas bancarias y códigos postales de decenas de millones de clientes, revela que el mapa de los Estados Unidos literalmente acaba de invertirse. Estamos viendo un patrón migratorio que no se había registrado en las últimas 5 décadas. ¿Y qué pues haría si te dijera que las ciudades a las que los hogares de altos ingresos están huyendo despavoridos no son Miami, no son Austin y definitivamente no son Los Ángeles? Las personas con dinero, inteligencia financiera y opciones están empacando sus vidas y moviéndose a lugares que hace 5 años la mayoría de los expertos habrían considerado un suicidio inmobiliario. Lugares que hoy están experimentando el mayor pico migratorio en casi 35 años. Soy el tutor de casas, tu analista inmobiliario de confianza, y hoy vamos a desglosar este reporte explosivo de Bank of America, pieza por pieza. Vamos a ver por qué las mecas de bienes raíces como California están arrastrando al abismo a sus estados vecinos, por qué el sur profundo se ha vuelto impagable y dónde se encuentra exactamente la próxima gran oportunidad inmobiliaria del país antes de que las masas se den cuenta. Si tienes una casa, si estás pensando en comprar una este año o si quieres proteger tus inversiones en medio de esta corrección brutal, no puedes perderte un solo segundo de este video, porque lo que te voy a mostrar sobre Florida y Texas más adelante cambiará por completo tu estrategia. Pero antes de sumergirnos en los datos puros y duros, hazme un favor rápido. Dale un buen golpe a ese botón de me gusta, suscríbete al canal de El Tutor de Casas y activa la campanita de notificaciones. La información de alto valor que compartimos aquí es para que vayas un paso por delante del rebaño, y tu suscripción es el motor que ayuda a que la verdad siga saliendo a la luz. Empecemos. Comencemos por el epicentro del terremoto, la costa oeste. Durante décadas, el estado de California fue el estándar de oro del real estate, el lugar sagrado donde los sueños se construían y las fortunas tecnológicas se multiplicaban. Pero desde la pandemia, la migración en la costa oeste se ha hundido en un oscuro territorio negativo y se ha estancado ahí, marcando la peor recesión migratoria en la historia de toda la región. Tan solo en 2025, California perdió la asombrosa cantidad de 229,000 personas netas debido a la migración saliente. Para poner esto en perspectiva visual, es casi el doble de la pérdida monumental de Nueva York y casi 6 veces la pérdida de Illinois. El Bank of America Institute confirma en sus últimos registros que Los Ángeles encabeza la lista de las ciudades con mayor pérdida absoluta de población a nivel nacional. Pero aquí está el dato que hace que esta crisis sea diferente a cualquier otra caída cíclica del pasado. El problema de California ya no se queda aislado dentro de las fronteras de California. Se ha convertido en una especie de contagio económico que se está propagando como un virus por todo el oeste de Estados Unidos. Mira con atención el estado de Colorado. Durante los últimos 30 años, hasta el fatídico 2020, Colorado siempre fue el refugio perfecto. Un estado de migración positiva que sumaba religiosamente entre 20,000 y 40,000 nuevos residentes cada año. Era el paraíso dorado para los refugiados de California. Y hoy, el imán se ha roto. Colorado pasó a ser negativo, perdiendo miles de personas. Lo mismo está ocurriendo de forma silenciosa en Washington, en Oregon e incluso en Nevada. Las cifras de migración entrante del estado de Nevada se han desplomado a su nivel más bajo en casi 15 años, y la razón de este colapso masivo en todo el frente occidental no es solo política y no es solo calidad de vida, es la cruel, innegable y fría matemática de la asequibilidad.
En la costa oeste, una familia trabajadora promedio no puede comprar una casa sin destinar más del 40% de sus ingresos brutos al pago de una hipoteca. Y estamos hablando de ingresos brutos, antes de que el gobierno tome su tajada en impuestos. En California, esa cifra destructora de riquezas es del 62%. En el estado de Washington es el 46%. En Colorado, el 43%. Las matemáticas están matemáticamente rotas. Pero hay un asesino invisible detrás de este éxodo masivo que nadie en las noticias de la noche te está explicando: la boom astronómica de la inteligencia artificial. Sí, así como lo oyes. La IA está haciendo que decenas de miles de trabajos remotos de altos ingresos en áreas de software, finanzas corporativas y marketing se vuelvan redundantes. Las grandes corporaciones tecnológicas de la costa oeste están ejecutando despidos masivos bajo la sombra. La economía de Estados Unidos está haciendo una transición brutal, de depender del software a regresar a depender del hardware. Y eso nos lleva directamente a la revelación más impactante que esconde el Bank of America. Cuando el Instituto del Banco de América se sentó a analizar el comportamiento interno de sus 45 millones de cuentas de consumidores, no miraron encuestas de opinión, miraron hacia dónde se dirigían las transacciones, hacia dónde cambiaban los códigos postales y, lo más importante, qué tipo de bolsillos estaban moviendo sus finanzas. Desglosaron el nivel de ingresos. Y lo que encontraron destruye por completo la narrativa popular de los últimos años. Los hogares de altos ingresos se están mudando de manera desproporcionada y masiva al Medio Oeste. Presta atención a estos nombres: Indianapolis, Pittsburgh, Columbus, Cincinnati, Milwaukee, Grand Rapids, Cleveland y Minneapolis. Estas son las ciudades que están absorbiendo la mayor afluencia de capital humano y económico en todo el territorio de Estados Unidos en este momento. De hecho, Indianápolis se clasificó como la ciudad número 1 a nivel nacional en flujo de migración interna neta durante 2 trimestres consecutivos recientemente, seguida de cerca por Columbus, Ohio. ¿Por qué el Medio Oeste?, te preguntarás. Porque es el epicentro del nuevo superciclo manufacturero estadounidense. En los últimos años, hemos visto un aumento sin precedentes en la construcción de megafábricas, plantas de semiconductores, centros de datos masivos que consumen gigavatios para impulsar a la inteligencia artificial e inmensas plantas de vehículos eléctricos. El gasto en nuevas instalaciones de manufactura a nivel nacional prácticamente se ha triplicado en comparación con su promedio a largo plazo. Y la regla de oro de los bienes raíces es simple: la población sigue a los empleos. Y los empleos industriales, los sólidos, reales y tangibles de esta nueva era de desglobalización, se están trasladando directamente a Ohio, Indiana, Illinois y partes profundas de Kentucky. Pero hablemos de lo que a ti, como futuro comprador de vivienda o inversionista inteligente, realmente le quita el sueño: tu propio bolsillo. Hablamos de la estricta relación entre el pago mensual de la hipoteca y tus ingresos. Mientras que en California o Nevada necesitas empeñar tu alma, en los estados del Medio Oeste como Ohio, Indiana o Iowa, solo te cuesta entre el 28 y el 29% del ingreso local cubrir el pago completo de una hipoteca. Detente a pensar en esto por un segundo. La accesibilidad es la nueva ciudad de oro. En el pasado, digamos hace 5 años, la gente no pensaba tanto en cuánto costaba comprar una casa o qué tan altos eran los impuestos antes de empacar sus cosas. El dinero era barato, los intereses eran una broma y el crédito fluía. Hoy, con las tasas hipotecarias estabilizadas a niveles más altos, inflación de servicios y seguros de propiedad asfixiando a la clase media, la gente está votando con sus pies. Se están moviendo hacia donde su cheque los hace sentir ricos. Y los resultados en la apreciación de las propiedades ya son innegables. Según datos recopilados en los últimos 12 meses, ¿sabes cuáles son los estados con mayor crecimiento porcentual en el valor de las viviendas? Te lo diré: Dakota del Norte, Wisconsin, Illinois, todos gigantes del Medio Oeste.
Mientras la costa oeste y partes del sur se contraen, el medio oeste está experimentando una apreciación sostenida y saludable porque ahí existe un inventario bajo real y demanda humana genuina respaldada por sueldos sólidos en la nueva economía. Cuando el Instituto del Bank of America se sentó a analizar el comportamiento interno de sus 45 millones de cuentas de consumidores, no miraron encuestas de opinión. Miraron hacia dónde se dirigían las transacciones, hacia dónde cambiaban los códigos postales y, lo más importante, qué tipo de bolsillos estaban moviendo sus finanzas. Desglosaron el nivel de ingresos. Y lo que encontraron destruye por completo la narrativa popular de los últimos años. Los hogares de altos ingresos se están mudando de manera desproporcionada y masiva al medio oeste. Presta atención a estos nombres: Indianapolis, Pittsburgh, Columbus, Cincinnati, Milwaukee, Grand Rapids, Cleveland y Minneapolis. Estas son las ciudades que están absorbiendo la mayor afluencia de capital humano y económico en todo el territorio de Estados Unidos en este momento. De hecho, Indianápolis se clasificó como la ciudad número 1 a nivel nacional en flujo de migración interna neta durante 2 trimestres consecutivos recientemente, seguida de cerca por Columbus, Ohio. ¿Por qué el medio oeste?, te preguntarás. Porque es el epicentro del nuevo superciclo manufacturero estadounidense. En los últimos años, hemos visto un aumento sin precedentes en la construcción de megafábricas, plantas de semiconductores, centros de datos masivos que consumen gigavatios para impulsar a la inteligencia artificial, e inmensas plantas de vehículos eléctricos. El gasto en nuevas facilidades de fabricación a nivel nacional prácticamente se ha triplicado en comparación con su promedio a largo plazo. Y la regla de oro de los bienes raíces es simple: la población sigue a los empleos. Y los empleos industriales, los sólidos, reales y tangibles de esta nueva era de desglobalización, se están trasladando directamente a Ohio, Indiana, Illinois y partes profundas de Kentucky. Pero hablemos de lo que a ti, como futuro comprador de vivienda o inversionista inteligente, realmente le quita el sueño: tu propio bolsillo. Hablamos de la estricta relación entre el pago mensual de la hipoteca y tus ingresos. Mientras que en California o Nevada necesitas empeñar tu alma, en los estados del medio oeste como Ohio, Indiana o Iowa, solo te cuesta entre el 28 y el 29% del ingreso local cubrir el pago completo de una hipoteca. Detente a pensar en esto por un segundo. La afordabilidad es la nueva ciudad de oro. En el pasado, digamos hace 5 años, la gente no pensaba tanto en cuánto costaba comprar una casa o qué tan altos eran los impuestos antes de empacar sus cosas. El dinero era barato, los intereses eran una broma y el crédito fluía. Hoy, con las tasas hipotecarias estabilizadas en niveles más altos, la inflación de servicios y los seguros de propiedad asfixiando a la clase media, la gente está votando con sus pies. Se están moviendo hacia donde su cheque de pago los hace sentir ricos. Y los resultados en la apreciación de las propiedades ya son innegables. Según datos recopilados en los últimos 12 meses, ¿sabes cuáles son los estados con mayor crecimiento porcentual en el valor de las viviendas? Te lo diré: Dakota del Norte, Wisconsin, Illinois, todos gigantes del medio oeste. Mientras la costa oeste y partes del sur se contraen, el medio oeste está experimentando una apreciación sostenida y saludable porque allí existe un inventario bajo real y demanda humana genuina respaldada por sueldos sólidos en la nueva economía. Ahora necesito toda tu atención en la pantalla. Deja lo que estés haciendo, porque aquí es donde la mayoría de los inversionistas novatos están a punto de cometer el error financiero más devastador de sus vidas. Vamos a hablar de la región del sur, vamos a hablar de la Florida y vamos a hablar de Texas. Exacto, los estados que, según todos los gurús de Internet, son absolutamente intocables y solo pueden subir. A través de nuestros análisis profundos aquí en el Tutor de Casas, hemos venido diseccionando la anatomía de las correcciones del mercado en Florida, Texas y Arizona.
Y las estadísticas duras del informe del Bank of America de este año acaban de validar exactamente lo que nuestros modelos económicos predecían. Es una verdad innegable que el sur tuvo el mayor auge imaginado durante la crisis sanitaria global. Todo el mundo quería sol, clima cálido, cero impuestos estatales sobre la renta y casas que entonces parecían estar en oferta. Pero el panorama de los últimos 12 meses cuenta una historia de auténtico terror para los desarrolladores inmobiliarios sobreapalancados. La migración hacia el estado de la Florida ha caído en un estruendoso 93% desde su pico absoluto. Escuchaste bien, una caída del 93%. Recientemente, Florida registró sus cifras de migración entrante más débiles de los últimos 15 años. Todavía se mantiene a flote en números, positivos sí, pero por un hilo. Y definitivamente esa pequeña gota de nuevos residentes no es de ninguna manera suficiente para sostener los precios hiperinflados, las crisis de los seguros de propiedad que se han duplicado o triplicado y el inventario masivo de nueva construcción que se está entregando mes a mes. Y el estado de la estrella solitaria no se queda atrás. Texas registró la migración nacional más baja desde el lejano año 2005. Hace 2 décadas que Texas no experimentaba un nivel de apatía migratoria interna como el de hoy. Las famosas ciudades del Boomtown, como Austin, Dallas, Tampa, Nashville y Phoenix, están reportando estancamientos masivos de migración de altos ingresos. ¿Por qué se está pinchando este globo de aire caliente en el Sunbelt? La respuesta es sencilla: pura y simple pérdida de accesibilidad mezclada con una pizca de codicia. Toma el caso de Carolina del Norte y Tennessee. Estos lugares solían ser el plan B perfecto, los refugios ultra accesibles. Ya no más. Ahora la relación de pago de hipoteca a ingresos en estos estados del sureste está superando peligrosamente el 35%. Matemáticamente hablando, Nashville o Charlotte ya son casi tan caros para sus residentes locales como lo son ciudades en Arizona o Nevada. Cuando tomas precios de venta en máximos históricos, le sumas tasas hipotecarias sin piedad y le añades el impuesto silencio de los seguros contra huracanes o riesgos climáticos, la ecuación simplemente se rompe en 1000 pedazos. El gran sueño americano de mudarse al sur para vivir con holgura se ha transformado en la cruda realidad de vivir de cheque en cheque. Vemos cada vez más jóvenes, la generación Z y millennials, viéndose acorralados, obligados a trabajar 2 empleos o a cocomprar propiedades con sus hermanos o amigos tan solo para juntar el pago inicial en estos estados que alguna vez eran baratos. Pero si todavía dudas de que este cambio sísmico sea real, déjame enseñarte lo que sucede cuando 3 gigantes de datos colisionan y apuntan exactamente a la misma escalofriante conclusión. En el despiadado mundo de los bienes raíces, los números puros no mienten. Aunque las personas, especialmente aquellas con un interés oculto en venderte una casa sobrevalorada en un mercado en declive, a veces sí lo hacen. Pero mira lo que ocurre cuando alineamos las piezas de este inmenso rompecabezas macroeconómico. Dato número 1. La Oficina del Censo de los Estados Unidos, la entidad gubernamental más grande en recolección de datos, nos muestra oficialmente una caída drástica y sostenida en las personas que se mudan al sur y a la costa oeste. Dato número 2. El riguroso reporte de millones de cuentas del Bank of America Institute rastrea el dinero real, demostrando que los hogares de altos ingresos están huyendo y canalizándose agresivamente hacia el medio oeste en busca de protección patrimonial y menor costo de vida. Dato número 3. Los métricas del lado de la oferta. Los datos activos de inventario nos muestran que las listas de casas estancadas en venta se están acumulando rápidamente en el sur y en el oeste, superando en algunos condados los niveles previos a 2020. Las casas se sientan en el mercado por 60, 90, 120 días. Dato número 4. Y la estocada final. Las plataformas de valoración muestran que los precios de las casas están contrayéndose,
bajando de precio año tras año en lugares calientes como Austin, Phoenix y múltiples focos dentro de Florida y California. Cuando ves que la migración se desploma, la demanda se evapora, mientras que el inventario de casas sin vender se dispara, la oferta se inunda y los precios finales empiezan a ceder a la baja, eso, querido espectador, no es un bache temporal. Esa es la receta perfecta y matemáticamente comprobada de una corrección severa del mercado. Entonces, ¿qué diablos debes hacer tú con toda esta información privilegiada? Si eres un inversionista o un padre de familia buscando su primer hogar, debes grabar en tu mente que el mercado inmobiliario actual ya no es el casino hiperactivo del 2021. Si compras hoy a ciegas en Tampa, en Austin o en Phoenix, basándote en la premisa ingenua de que en un par de años tu casa valdrá un 30% más por arte de magia, estás jugando a la ruleta rusa con el patrimonio de toda tu vida. La narrativa macroeconómica del mercado estadounidense está dando un giro de 180 grados. Te garantizo que en los próximos 5 o 10 años, regiones de las que la gente solía burlarse o de las que solían huir, como el cinturón industrial de Ohio, las afueras de Illinois o Indiana, podrían pasar a la historia como las jugadas inmobiliarias más brillantes y lucrativas de la década. El secreto es este: debes aislarte del ruido nacional y observar con lupa los niveles de migración neta del condado específico donde planeas enterrar tu dinero. No leas encabezados sensacionalistas. Mira la data a nivel de calle. Pregúntate fríamente: ¿se están construyendo nuevas plantas de infraestructura o tecnología en este condado? ¿Es el pago promedio de la hipoteca inferior al 30% del ingreso promedio local de sus habitantes? Si la respuesta es un rotundo no, retrocede y mantén el efectivo salvo en tu cuenta. El mapa de los Estados Unidos que conocíamos, el que nos enseñaron a idolatrar en la última década, acaba de ser reescrito por completo. Estamos presenciando en glorioso y aterrador tiempo real cómo el verdadero poder económico y demográfico abandona las resplandecientes pero costosas costas doradas y huye de los cinturones de sol sofocantes e impagables para refugiarse en la cordura financiera. El dinero inteligente está regresando al pragmatismo, a la estabilidad, a la asequibilidad y a la solidez inquebrantable de la infraestructura industrial en el corazón profundo de los Estados Unidos. El Bank of America no gasta millones de dólares en compilar y publicar estos reportes confidenciales por simple curiosidad académica. Lo hacen porque las instituciones financieras más grandes del planeta y las fortunas más astutas saben que la verdadera estrategia maestra en bienes raíces hoy no se trata de apostar ciegamente a un crecimiento explosivo e irracional. Se trata de pura resiliencia. Se trata de tener la visión de encontrar oro sólido, donde el resto del rebaño solo ve polvo y óxido. No te conviertes en un maestro de tus finanzas o en un inversionista legendario siguiendo al rebaño justo cuando están al borde del acantilado. Te conviertes en un líder patrimonial posicionándote estratégicamente hoy en el lugar exacto hacia donde el rebaño se verá obligado a correr mañana. Los datos de migración son el detector de mentiras del mercado inmobiliario. La gente huye de la asfixia económica y busca libertad. Y aquellas ciudades o estados que no sean capaces de ofrecerle a la clase media trabajadora un techo seguro sin robarle más de la mitad de su salario mensual, verán cómo sus mercados inmobiliarios se marchiten irremediablemente en la próxima década. El gran sueño americano no ha muerto, ni está en coma, simplemente se ha mudado de código postal. Y ahora tú tienes el mapa para encontrarlo. Y ahora, la parte más importante del video. Quiero escucharte a ti. Quiero saber tu realidad. Ve a la sección de comentarios en este momento y déjame saber en qué estado o ciudad exacta vives. Y dime si en los últimos meses has notado con tus propios ojos que más personas están yendo de tu vecindario o si por el contrario hay un éxodo llegando a comprar todo. La información cruda de primera mano que ustedes, como comunidad, aportan en los comentarios es oro puro y nos ayuda a todos a tomar mejores decisiones. Te estaré leyendo y respondiendo allá abajo.
Si este análisis profundo te quitó la venda de los ojos y te entregó una brújula clara para navegar la oscuridad del mercado inmobiliario actual, demuéstralo apoyando este contenido. Destruye ese botón de me gusta. Asegúrate de estar completamente suscrito a El Tutor de Casas para que no te pierdas nuestra próxima revelación económica. Y comparte este enlace ahora mismo con ese familiar o amigo que está a punto de firmar los papeles de una casa. Esa simple acción tuya podría salvarlos de un desastre financiero. Soy tu servidor, y como siempre me gusta recordarte antes de despedirnos, en tiempos de incertidumbre extrema y cambios económicos monumentales, la mejor inversión que harás en toda tu vida es tu propia educación. Mantén tu mente alerta, mantén tus finanzas informadas y sobre todo, no te dejes engañar. Nos vemos en el próximo video.